Te doy la bienvenida a Fisiopodcast, la plataforma divulgativa de fisioterapia donde ocasionalmente tenemos la oportunidad de sentarnos a charlar con diferentes profesionales del sector. Muy buenas, compañeros y compañeras. Mi nombre es Rubén Hernández y para mí, como siempre, es un auténtico placer estar en un episodio más de la Radio Fisiopodcast. En el episodio de hoy, el episodio 17, os traigo la segunda parte y última de la entrevista que realicé a Carlos López Cubas. Si todavía no lo conoces, te aconsejo que vayas al episodio anterior, donde comenzamos el episodio realizando una pequeña autopresentación y profundizando en quién es Carlos. Esta segunda parte está compuesta fundamentalmente de 3 puntos. El primero, cómo integramos la valoración del sistema nervioso y qué test están más validados según la literatura científica. El segundo punto, y entrando un poco en el tratamiento, Carlos nos ofrece un esquema de cómo podríamos orientar el tratamiento desde la neurodinámica. Después pasaremos a unas lecturas de interés para quien quiera profundizar un poco en todo este tema y terminaremos la entrevista realizando unas pequeñas preguntas off topic para conocer un poquito más a Carlos. Antes de pasar con la entrevista, os dejo un mensaje de uno de nuestros oyentes, Carlos Morgade, desde Asturias, que nos dedica estas palabras. Buenas, Rubén, yo soy Carlos Morgade de Asturias y llevo siguiendo el podcast desde el principio. La verdad que me pareció muy buena idea de compartir de forma gratuita conocimiento entre los fisios de diferentes puntos. Y a mí me ha ayudado también el sentido de conocer a grandes docentes como por ejemplo Jeroni Mestre, con el que hice luego formación, y gente que aporta mucho en redes de calidad como Fran Gurdiel. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por estas palabras. Me alegra un montón que te haya podido aportar, que hayas podido aprender algo y que valores así este proyecto. Y también me alegro de que hayas podido descubrir a docentes de tanta calidad que tenemos en este país, la verdad, y de los cuales me siento un privilegiado de poder sentarme a charlar un ratito. Si te apetece enviarnos tu opinión en formato audio del podcast, por qué te resulta útil o no sé, cualquier cosa, pues que sepas que estoy a tu disposición en mi Instagram, rubenhfisio, o me puedes enviar cualquier audio a través del correo rubenhfisio@gmail.com. Y para terminar, como siempre, un mensaje rápido para nuestro patrocinador, el cual hace mucho más sostenible este proyecto. Fisiofocus, formación especializada en fisioterapia. Para más información puedes consultar su página web o buscarlos en redes sociales. Gracias como siempre, vuestro apoyo y por siempre estar ahí, y espero que disfrutéis de la entrevista tanto como nosotros hicimos grabándola. Pasando un poquito a la valoración, no sé si podrías comentarnos algún algoritmo o sistemática así a nivel general que podríamos seguir de cara a orientar un poco la valoración. Bien, bueno, más que algoritmo es meter dentro en dónde lo metemos, dentro de razonamiento clínico, de examen subjetivo, de examen físico. Lo primero es el examen subjetivo, lógicamente, es identificar qué agrava y qué alivia la mecánica del paciente y cuántos factores de la historia, de la evolución, nos apuntan a que el sistema nervioso pueda estar especialmente sensible. Y a partir de ahí es hacer un diagnóstico de movimiento activo, valorar qué movimientos producen los síntomas y con qué movimientos podemos aliviarlos. Entonces, si nos indican de alguna forma que esos movimientos, esas posturas provocativas, se pueden relacionar con un estrés mecánico elevado a determinadas porciones del sistema nervioso, ya nos podemos pasar a test específicos, neurodinámicos, que estos test no son más que estandarizaciones de secuencias de movimientos que van a poner en tensión determinadas porciones del sistema nervioso. Entonces, tendremos una batería de test para el sistema neurodinámico longitudinal que comprendería todos los elementos neuroconectivos desde la cabeza hasta los pies, quitando los brazos, y ahí podríamos
testar, por ejemplo, con flexión pasiva del cuello, que tensarías, un test de provocación, de tensión de todo lo que es meninges, el sistema nervioso de todo el neuroeje. Y tenemos la elevación de la pierna recta, tenemos una combinación un poco de todo que sería el SLAM test, en el cual hacemos una flexión toracolumbar del paciente, añadimos la flexión cervical, añadimos la extensión de rodilla y de alguna forma, si con estas posiciones estandarizadas que conocemos como test neurodinámicos conseguimos reproducir los síntomas del paciente, el siguiente paso será comprobar si esa reproducción de síntomas realmente se relaciona con una sensibilidad anormal del sistema nervioso y no de otro tejido musculoesquelético. Porque lógicamente si tú haces un SLAM test y extiendes la rodilla en esa posición, si te has roto la musculatura isquiotibial, también va a doler. Entonces, el siguiente paso sería lo que se llama una diferenciación estructural, que sería retirar la tensión de todo el sistema puesto en tensión, en este caso, pues neuroeje, ciático, quitando uno de los componentes más a distancia de la zona sintomática. Entonces, esta herramienta no es completa y definitiva, no es que sea el asegurar que 100% la lesión es del nervio, pero sí que de alguna forma nos indica que el mecanismo de producción de síntomas del sistema nervioso está en la ecuación clínica del paciente y va a ser relevante reducirlo. También tenemos, por ejemplo, la palpación. La palpación es una herramienta pues, bastante poco sensible y específica, pero es otra forma de medir la sensibilidad mecánica del sistema nervioso del paciente. Entonces podemos hacer una palpación de las zonas de proyección aproximada del sistema nervioso del paciente en el lado sano y valorar cómo cambian en el lado afecto. Eso es interesante muchas veces hacerlo antes de empezar a movilizar al paciente, porque si ya con la palpación reproducimos síntomas de carácter eléctrico, quemante, pues quizás hay que ser muy prudente con lo que nos viene con la valoración de movimiento. Pero en cualquier caso sería eso, hacer un diagnóstico de movimiento, ver cómo se mueve el paciente, ver qué es lo que provoca y desde ahí ver si podemos modificar en esa posición de provocación los síntomas ya directamente con una diferenciación estructural. Esto suele ser un poquito más difícil. Si no podemos, nos vamos a camilla, utilizamos una herramienta estandarizada, que es un test neurodinámico, y a partir de ahí intentamos hacer la diferenciación estructural. Que nos da la reducción de síntomas es relevante y con poco componente que quitemos de diferenciación ya se reproduce, o sea, se elimina la reproducción de síntomas, pues ya sabemos que es un mecanismo que tenemos que abordar. Sí, perfecto. ¿Y los test neurodinámicos, hay alguno o cuáles son los principales que están así más validados según la literatura a día de hoy? Vale, test neurodinámicos realmente la mayoría de validación que tienen es bastante antigua porque vienen de los test neuroortopédicos. Por ejemplo, cuando hablamos, por ejemplo, de la flexión pasiva del cuello, no deja de ser un test de Neri o un test de Kernig o un signo de Lermit o un Brudzinski en el contexto de meningitis. O sea, son test que ya están validados para determinadas patologías anteriormente, ¿vale? Y que progresivamente ahora se están viendo qué sensibilidad y especificidad tienen ya en el contexto de medición de una mecanosensibilidad neural anormal en el paciente. Entonces, los principales test serían, pues esto, la flexión pasiva del cuello, la elevación de la pierna recta, el SLAMP, que el SLAMP une los dos en una posición sentada con flexión toracolumbar. Hay una variante del SLAMP que sería el SLAMP sentado en plano con las dos piernas extendidas encima de la camilla. Y tendremos, todo esto valora todo el sistema neurodinámico longitudinal, sobre todo en la continuación en miembro inferior desde el plexo lumbosacro. Si queremos valorar más las continuaciones del sistema nervioso hacia lo que sería plexo lumbar, tendremos la flexión pasiva de la rodilla en decúbito prono. Es un test que a mí especialmente no me atrae mucho porque la tensión a elementos aneurales, por decirlo así, de pues, cuádriceps, cadera, rodilla, es muy grande. Entonces, es muy difícil llegar a producir una respuesta neural cuando estresas tanto el resto de tejidos. Pero en cualquier caso, para el nervio femoral ya tendremos los test en decúbito lateral, que es el sexto grupo de test del sistema aerodinámico longitudinal, en el cual pues, es muy parecido al test de SLAM, solo que el paciente se lleva a una extensión de cadera para desde ahí valorar el nervio femoral, obturador y femorocutáneo lateral. Entonces, estos serían los 6 test más validados para el sistema neurodinámico longitudinal. Y luego en el sistema neurodinámico transversal, que es el sistema nervioso periférico los más importantes del brazo, pues tenemos 4 test, que son sobre todo el primero de los test más estudiados en fisioterapia,
que sería el test neurodinámico del miembro superior 1 o test de provocación del plexo braquial, que es el test que hacemos con abducción de unos 100 grados de hombro, ¿vale? Añadimos ABD, rotación externa, extensión de codo. Y luego tendremos otro test para el nervio mediano, sobre todo para pacientes que por una incapacidad de llegar a estos grados de hombro, ¿vale? Estamos pasando de zona crítica de 90, estamos llegando a 100 grados, muchos pacientes no van a llegar a estos grados de forma asintomática. Entonces, para estos pacientes tenemos el test neurodinámico del miembro superior 2A, que sería con depresión escapular y sin tanta abducción. Hay que tener en cuenta que la depresión escapular es el componente que más posibilidades de aumento de mecánica y mecanosensibilidad, ¿vale? Solicitar síntomas en brazo tenemos, ¿vale? Porque aumenta mucho la tensión en plexo braquial y en raíces cervicales. Entonces, desde esta posición tendríamos, como digo, el test neurodinámico del miembro superior 2A para el nervio mediano y el 2B para el nervio radial, que sería, digamos, enroscando hacia adentro todo lo que pueda ser el húmero, una rotación interna glenumeral para añadir más tensión al nervio radial. Y por último, el último test que tenemos sería el test neurodinámico del miembro superior, el 3 o el test del cubital, que es un test muy, muy específico, muy potente, y podemos estar muy seguros que estamos valorando el nervio cubital porque en el momento en el que flexionamos codo, todo el sistema nervioso del brazo se relaja menos el nervio cubital, que al pasar por detrás del surco epitrocleoide craneano, con la flexión de codo aumenta mucho la tensión, mientras que mediano, musculocutáneo, radial, toda esta serie de nervios pues se relajan. Entonces, eso de alguna forma serían los test que más validación a nivel científico tenemos. Luego hay otros test, como el test del axilar, supraescapular, musculocutáneo, etcétera, pues que no han sido sometidos a mucho filtro científico de momento, que la plausibilidad mecánica es grande. A nivel clínico también encontramos que podemos hacer esta relación con estas estructuras, pero no tienen un trasfondo científico suficiente como para asegurar que son sensibles en neuropatía de atrapamiento de cada uno de estos nervios valorables con este test. Pasando un poquito al tratamiento ya. Y siguiendo la línea así a puntos generales que estamos siguiendo con la valoración, ¿cómo clasificaríamos? Creo que ya has avanzado bastante, pero ¿cómo clasificaríamos las diferentes técnicas que desde la fisioterapia podríamos utilizar? Bien, la movilización del sistema nervioso, digamos, tendríamos técnicas activas y pasivas. Activas serían más pues, lo que conocemos de ejercicio terapéutico, solo que dirigido un poquito más específico hacia cómo se mueve el sistema nervioso, y técnicas pasivas, que serían las que administramos como fisioterapeutas al paciente. Y luego la forma en la que medimos su acción sobre el mecanismo, como comentaba antes, pues cambia la forma de administración de la técnica. Si estamos en algo más sencillo, más reconocible a nivel mecánico, como podría ser, no sé, imagina una cicatriz postquirúrgica que ha dejado con menos capacidad de deslizamiento un nervio, pues tendríamos las técnicas como hablábamos hace años, de técnicas de deslizamiento y técnicas de tensión para mejorar de alguna forma el movimiento directamente, la relación mecánica del nervio con el resto de tejidos, ¿vale? Sería un problema más patomecánico y lo que haríamos serían técnicas en las que ponemos y quitamos tensión consecutivamente desde una parte y otra del nervio. Es como ayudarle a que deslice por dentro del resto de la anatomía. Cuando hablamos de mecanosensibilidad, el tratamiento pues hay que ser un poquito más sensible porque precisamente, redundando, hablamos de sensibilidad. Entonces es el paciente el que nos tiene que guiar de forma muy fina, muy controlada, cómo movemos. Entonces, aquí ya no es tan sencillo en aprenderse técnicas de memoria de cuando pongo la mano quito la escápula o al revés. Aquí lo que tenemos que atender de alguna forma es cómo responde el paciente, en qué momento y con qué componente podemos diferenciar y a partir de ahí movilizar. Por ejemplo, imaginemos una persona con una sensibilidad especial cuando eleves el brazo y extiendas la muñeca, ¿vale? En una posición de abducción de 100 grados, extensión de codo, rotación externa, y poner la mano como una posición de bandeja. Si en esta posición la mano reproduce síntomas, haríamos una diferenciación quitando un poquito de abducción glenumeral. Si al quitar un poquito de abducción glenumeral se reduce los síntomas en la mano, aumentaríamos este componente local de extensión de muñeca y veríamos cuando volvemos a reproducir un P1, hablamos, un primer acceso a la reproducción de los síntomas, y ahí tendríamos 2 puntos que de alguna forma establecerían lo que vamos a llamar una ventana de seguridad de la movilización neural. Esto significa que es el paciente el que establece los límites de esta ventana y nosotros vamos a movernos de forma oscilatoria, rítmica, entre estos 2 puntos. Entonces, sería algo así como un grado 2, ¿vale? En lo que sería la terapia manual
más en clasificación de Maitland, pero con la atención especial no tanto a la forma en la que movemos, sino cómo combinamos los componentes para cuando añadimos movimiento desde un sitio, saber que le estamos restando desde el otro componente en el cual hemos establecido la ventana. Es una forma más dirigida directamente a mi paciente me guía en su ventana de producción de síntomas y ahí es donde voy a hacer la movilización para reducir la sensibilidad. Luego, los pacientes con un cuadro más relacionado directamente con isquemia, como podrían ser los síndromes canaliculares, los síndromes de compresión nerviosa, pues la atención va a ser más dirigida a reducir el ahogo, la isquemia, la falta de sangre de las estructuras y añadiremos, por supuesto, la movilización porque el propio movimiento va a provocar este efecto de mejora de acceso fluídico al nervio, de acceso de sangre, como estrujar y desestrujar el nervio cuando lo tensamos y lo destensamos, pero también vamos a tener que tratar lo que se ha llamado la interfase mecánica, que es el tejido circundante, ¿vale? Tejidos osteofibrosos, tejidos musculares, una cicatriz, cualquier estructura, incluso no anatómica, sino una prótesis, lo que alrededor del sistema nervioso esté condicionando una mayor compresión de forma mantenida que está provocando esta isquemia. Entonces, ahí añadiríamos al tratamiento pues no solo la movilización específica del nervio, sino la del resto de estructuras. ¿Te está gustando el contenido? Si es así, recuerda que puedes dejarnos tu me gusta y una valoración en iTunes. No te llevará más de 2 minutos y ayudas a que Fisiopodcast, el podcast de la fisioterapia sin apellidos y conciencia, llegue a mucha más gente. No te entretengo más, volvemos con el episodio. Y luego, por último, pues en todos los casos de los que hemos comentado, siempre hay que pensar que el paciente lo que tiene es que le duele el mover algo, el hacer alguna función. Entonces, lógicamente, siempre la línea a seguir es recuperar esa función. No es decir, ya no es sensible en este test, sino he recuperado mi función X y para eso tenemos el ejercicio. Entonces, todo lo que ganamos en camilla, todo lo que ganamos con movilización, pues directamente digo intrasesión, se traslada a ejercicio activo, que el paciente reconozca esta capacidad de él mismo provocarle una analgesia o un aumento de rango con la movilización y que lo incorpore a determinados ejercicios para casa y luego a una adaptación progresiva de la función deficitaria X, que puede ser pues, en un futbolista pegarle una patada a un balón, en un lanzador lanzar una jabalina o en una persona que trabaja con un ordenador permanecer sentado más de 3 horas. Desde la sesión 1, ¿no? Tú vas integrando ese trabajo para casa, ¿no? Ese trabajo más activo. Sí, bueno, realmente no. O sea, desde una primera sesión no, porque el sistema nervioso tiene una irritabilidad muy alta y sobre todo tiene un comportamiento con una latencia muy elevada. Entonces, muchas veces que hemos tratado al paciente, movilizamos, obtenemos una mejoría, a lo mejor empezamos con un dolor de 8/10 y terminamos con un 2 y con una ganancia de rango de un 20% en determinados ROM y PROM, ¿vale? Movimientos activos y pasivos, pero aún no nos podemos fiar realmente del efecto global final del tratamiento porque el sistema nervioso puede empezar a quejarse hasta 48 horas después, porque la latencia es muy elevada. Entonces yo después de una primera sesión sería bastante cauto y no mandaría ejercicios a partir de lo que he hecho, o si los mandase, lo que haría sería pedir al paciente que hasta que no hayan pasado 2 o 3 días y valore que realmente se mantiene la mejoría, no empiece a hacerlos. Porque es muy posible que un paciente, sobre todo en el contexto de radiculopatía, empiece a empeorar en los síntomas a las 20-30 horas de haberlo tratado. Entonces, si le recomendamos ejercicios porque pensamos que lo que hemos hecho en camilla le ha ido muy bien, lo que él ha reproducido en intrasesión también le ha ido muy bien, a nivel activo me refiero, y ya le decimos, pues esto lo tienes que hacer cada 3 horitas en casa, después de una primera sesión puede que desde el día siguiente él mismo esté reproduciendo un tratamiento incorrecto, agravante, ¿vale? Y aumente la irritabilidad del sistema nervioso. Entonces, de una primera sesión quizá no, pero en el momento en el que ya sabemos medir cuánto podemos mover y la respuesta del paciente y él interpreta bien cuál es una respuesta normal y normal a mover, ahí sí que empezamos a mandar porque realmente pasamos a ser unos guías del tratamiento del paciente en cuanto ahora ya debes llegar a tanto rango o debes añadir tantas repeticiones o ahora es el momento de añadir un trabajo aeróbico que es muy interesante para la sensibilidad del sistema nervioso, para reducirla, y dentro de este trabajo aeróbico meterás, por ejemplo, no sé, puedes meter
un programa interválico en el cual haya una serie de ejercicios que sean una movilización del sistema nervioso, otros que sean más trabajo de fuerza para, en definitiva, recuperar la función. ¿De acuerdo? Pero quizá primera sesión un poquito más de prudencia para a partir de ahí trasladarlo todo a un trabajo activo. Perfecto. Bueno, pues por ir ya un poquito rematando. ¿Alguna lectura de interés que quieras recomendar por encima de otra para quien quiera profundizar un poquito más en todos estos aspectos o que se quiera adentrar más de manera profunda en esto? Bien, alrededor de neurodinámica, como obra un poquito más referencia, más antigua, lo que más recomendaría, aunque son 10, 15 años lo que ha pasado ya, sería la obra de David Butler, que es Sensitive Nervous System. ¿Vale? Es una obra seria, potente, además añade mucho de razonamiento clínico y son de los libros que acabas de leerlo y estás más motivado de ser fisioterapeuta. O sea, está bien, es una obra que hay que tener por ahí. Y alrededor ya directamente de síndromes de atrapamiento, pues nos toca quizá irnos a manuales más de neurología pura y dura, incluso de anestesiología, para ver cómo ellos están bloqueando determinados síndromes en determinadas localizaciones. Y luego, sobre todo de evidencia, pues tener un poquito el Google Alerts ahí con las palabras neurodinámica, ¿vale? Neurodynamics o Neural Mobilizations, cositas así, y que nos vayan avisando de lo que va saliendo para ver hasta dónde va llegando la evidencia en determinados estudios o por dónde van los tiros realmente. Perfecto, sí, yo creo que hay, para quien quiera ir avanzando tiene ahí material. Y bueno, esto es una pequeñita sección que dejo siempre al final y que he ido modificando a medida que pasaban los episodios. Entonces son una serie de preguntas así un poco random, también para conocerte un poco más. Entonces, tienes que responderlas rápido, no tienes que dar mucho tiempo a pensar. ¿Qué libro recomendarías fuera de la fisioterapia? Fuera de la fisioterapia. Bueno, como obra, mi obra preferida sería La conjura de los necios, de John Kennedy Toole. No tiene absolutamente nada que ver con la fisioterapia, pero creo que es un libro que no está mal que todos leamos de vez en cuando para ver hasta dónde llega la cabeza humana para escribir. Y no sé, por el histrionismo, el tipo de personaje. De hecho, no pienso decir nada más del libro y así animo a la gente a que por curiosidad le eche un vistazo. ¿Una canción que seleccionarías que crees que te representa? Una canción. Tonight, de Smashing Pumpkins. Oh, qué buena. Y vale, estas dos últimas preguntas sí son un poquito más relacionadas más con la fisio. ¿Cuál crees que ha sido tu principal error como clínico? ¿A partir del cual has aprendido más como profesional? Mi error más grande como clínico. Es que hay muchos. Pero Hay muchos. supongo, claro. Supongo que el error más grande es haber confiado demasiado en creerme las cosas sin haber. Pero vamos, supongo que yo acabo la carrera en el 98, es lo que nos pasaba entonces, era muy seguimiento de gurús, más que pensar en si había una justificación en no lo que nos contaban. Si te lo decía alguien mayor y serio, pues eso estaba bien, ¿no? Entonces tú seguías ese criterio. Entonces quizá el error más grande a nivel clínico ha sido confiar en el que el poder de lo que nosotros estábamos haciendo sobre el paciente era muy grande, cuando realmente lo que hacemos como clínicos, que eso te vas dando cuenta posteriormente, es aprovechar esa maravilla de capacidad de homeostasis que tienen los pacientes, ¿vale? Que se van a arreglar solitos porque tienen esa capacidad, ¿vale? Afortunadamente, y nosotros lo que hacemos es guiarlos para que de alguna forma esta recuperación sea en las mejores condiciones posibles o que apunte más alto en su recuperación. Hay mucha gente que se conforma muy pronto. Pero yo creo que el error clínico más grande es pensar que con las herramientas que tenía de inicio podía ayudar mucho y que todos los efectos beneficiosos sobre el paciente era por lo que le hacíamos nosotros. O sea, es como diciendo, yo te he hecho esto y tú has mejorado y la relación es lineal. O sea, está clara. O sea, has mejorado porque yo te he movido así, luego siempre que muevas así a un paciente, las cosas van a mejorar. Digamos, es la falta de pensamiento crítico de inicio, que quizá empiezas con mucha herramienta, con mucho concepto aprendido y creído, y te falta ver realmente con todas estas herramientas cuál es el constructo final de tratamiento y de razonamiento que tienes que hacer. Y en la línea de esta pregunta, si tuvieras la oportunidad de coger el teléfono al Carlos de nada más acabar la carrera, bueno, ya esto que me has dicho ya se lo dirías, pero ¿alguna cosa más que le dirías? De cara sobre todo a los más noveles como yo. ¿Qué recomendaría a una persona que empiece para evitar este tipo de errores? Pues
supongo que inviertan un poquito más en pensar que en hacer, ¿vale? Y que tengan paciencia. Hay una cosa que no se aprende, que es o sea, de rápido, que la experiencia. Eso hay que cogerlo con el tiempo pero vamos, solo se coge experiencia si realmente piensas cuando trabajas. Si repites tratamientos porque sí, eso no cuenta como experiencia. Pero entonces, que tengan paciencia para enriquecerse con su experiencia, pero sobre todo que inviertan mucho más tiempo en razonar el qué y el porqué de lo que estén haciendo, que en de alguna forma ejecutar a tope, saber todas las técnicas de fisioterapia que hay, todas las posibilidades de tratamiento que hay y ser críticos. Al final es ser un poquito más crítico con lo que hacen, porque realmente la fisioterapia sí puede ofrecer mucho a la salud de los pacientes, pero tenemos que ponernos en nuestro sitio, dejar de guiarnos por tanto efectismo, que quizá hay demasiado efectismo en nuestra fisioterapia, muchas cosas que sorprenden casi más a los fisios que a los propios pacientes, y que se basen en un criterio un poquito más serio. Ya por ir rematando la entrevista, un momento más spam, ¿dónde podemos encontrarte tanto a nivel docente como clínico o divulgador en redes sociales? Vale, pues en redes estoy en prácticamente todas dando el tostón. Las tengo un poco cruzadas las redes, porque realmente la mayoría de las cosas que publico las publico como el centro, o sea, con las redes del centro, pero es Osteón Alacuar Centro de Fisioterapia. Y en LinkedIn y Facebook, sobre todo en LinkedIn como más seria, pues ahí sí que soy Carlos López Cubas, estoy con mi nombre, y quizá de ahí es donde más, a nivel profesional, más comunicación seria puede haber, pero en cualquier red donde se hable de neurodinámica, la práctica clínica, Osteón Alacuar Centro de Fisioterapia, son de alguna forma los perfiles que voy manejando a este respecto, y ahí, por supuesto, pues comunicación con quién y de lo que haga falta. Y tu blog también muy útil. Y el blog, muy correcto, chulo. eso lo tenemos en la página, ¿vale? En carloslopezcubas.com, pues es una web dedicada principalmente al centro, pero el blog es principalmente dedicado a fisioterapeutas, con lo cual ahí estáis bienvenidos a leer y sobre todo a comentar todas las entradas que os apetezcan. Y aunque no lo digas tú, tus libros también son muy buenos. También yo te hago promoción. Eso está muy bien, Rubén. Bueno, nada, Carlos, pues solo queda agradecerte tu tiempo, que hayas aceptado la petición y que hayamos cuadrado tan rápido. Y lo dicho, que espero que hayas estado cómodo, a gusto, y cuando quieras, pues ya sabes dónde tienes tu podcast para estar tranquilamente hablando de lo que sea. Venga, pues muchas gracias. Y si alguien llega al final del podcast a oírlo, pues gracias por atenderlo también y soportarme un ratillo. Un abrazo, Carlos. Venga, hasta luego. Un saludo. Hasta aquí el podcast de hoy. Si te ha gustado el contenido y crees que puede servirle a más gente, se agradece que lo compartas. Te recuerdo que para estar al tanto de futuros episodios, puedes seguirnos en redes sociales y suscribirte a nuestra lista de correos en www.rubenhfisio.es. Gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo.